Buenos días, ¿cómo están? Es un honor saludarles esta mañana de miércoles. Vamos a estar leyendo la palabra. El día de hoy nos toca Primera de Reyes, del 21 al 22. Un saludo de acá desde Mexicali. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias, Padre, esta mañana, Señor, por permitirnos un día más de vida, bendito Dios. Sé tú, Padre Celestial. Sé tú hablando a través de nosotros, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue, Señor, hasta el último lugar de esta tierra, Padre bendito. Te damos gloria, te damos honra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a empezar leyendo la palabra en Primera de Reyes 21. Dice, el viñedo de Nabot. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot, dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió, el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado, porque Nabot el jezreelita le había dicho, no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó, ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo, o que si lo prefería se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo, ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía, decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a dos sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego, sáquenlo y mátenlo a pedrada. Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los dos sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó afuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel, Nabot ha sido apedrado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto, a pedradas le dijo a Acab, vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el jezreelita se negó a venderte, ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dio este mensaje. Ve a encontrarte a Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. Dile
que así dice el Señor, no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad. Luego dile que así también dice el Señor, el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Acab le respondió a Elías, mi enemigo, así que me has encontrado. Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor. ¿Quién ahora te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo, y de tus descendientes un israelita exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre? Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basa, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueren en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en los campos se los comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acab, que, animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dio este mensaje. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que le enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Primera de Reyes 22. Micaías profetiza contra Acab. Durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel, pero en el 3er año de Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios, ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece? ¿Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria que nos los devuelva? Así que le preguntó a Josafat, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó, ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya su majestad, contestaron ellos, porque el Señor le entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en presencia de ellos. Sedequías, hijo de
Kenana, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo: ataque su majestad a Ramot de Galaad, y vencerá, porque el Señor le entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso: tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataque su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. El rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor, y el Señor paz. El rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno, y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, que tendrá éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenana, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte?, le preguntó. Micaías contestó: lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó: tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que les ordeno echar en la cárcel a este tipo y no darle más pan y agua, hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó: si regresa sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Muerte de Acab. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel.
Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, sin duda, este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel. Entre las piezas de su armadura, el rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro, frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor: cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en su estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acab, incluso todo lo que hizo el palacio que construyó e incrustó de marfil y las ciudades que fortificó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat, rey de Judá. Josafat, hijo de Asa, ascendió al trono de Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silgi. Siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agradaba al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado. Josafat también estaba en paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, lo que llevó a cabo a sus proezas militares, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, libro de la tierra del resto de hombres que practicaban la prostitución en los santuarios, los cuales se habían quedado allí incluso después del reinado de su padre Asa. En aquel tiempo no había rey en Edom, sino que gobernaba un regente. Por esos días Josafat construyó una flota mercante para ir a Ofir por oro, pero nunca llegaron a zarpar, pues naufragaron en Esión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, le dijo a Josafat: deja que mis hombres naveguen con tus hombres, pero Josafat no se lo permitió. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de su padre David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Ocasías, rey de Israel. Ocasías, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel. Pero hizo lo que ofende al Señor, porque anduvo en los caminos de su padre y de su madre, y en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo que Israel pecara. Sirvió y adoró a Baal, y provocó a ira al Señor Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Aquí la palabra de Dios nos habla y nos dice, ¿verdad?,
de la desobediencia que tenían estos reyes. Y que el Señor pues lo profetizaban a Nabot, y como él decía que le daban siempre malas noticias, que no lo profetizaban positivamente, ¿verdad? Pero aquí también nos habla de que sirvió y adoró Ocasías a Baal, y Baal fue un dios ajeno, ¿verdad? Que ellos adoraban. Y cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos pide y tenemos otros dioses, entonces es cuando el Señor se enoja con cada uno de nosotros. Nosotros siempre debemos de tener en mente y en cuenta que el que debemos adorar, rendirnos, es a Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y estar siempre ahí con Él, buscar de su presencia, buscar de su palabra y salir adelante, ¿verdad? Y eso es lo que el día de hoy nos habló esta palabra. Se termina el libro de Reyes. Mañana continúa nuestro hermano Michel con Segunda de Reyes. Y es algo que tenemos que tener nosotros siempre en cuenta, ¿verdad? Entonces, los invitamos para el día de mañana, que sigan viendo la transmisión de la lectura en vivo. Es un honor, es un gusto saludarles. Dios les bendiga, que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana.